Algún rico dijo la lucha de clases existe y nosotros la estamos ganando. Sí, y lo dijo un rico. ¡Ay! Ya lo dijo un rico y es una frase. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué las clases dominantes lo tienen tan claro mientras algunos pobres votan a la derecha y se niega la lucha de clases? Primero que nada porque no es una lucha de clases, es una lucha de posiciones. Hay gente tremendamente repugnante en las clases bajas, racistas, sexistas, golpeadores, malas personas, defensores de la violencia, y hay gente bastante buena en los espacios de las clases superiores o las clases más acomodadas o más acaudaladas. La lucha no es entre clases. Es una invención de un filósofo, de Carlos Marx, que tenía una facilidad enorme para ver la vida en blanco y negro, ¿no? Votar a la derecha siendo pobre no es ir en contra de, no es ser un traidor a tu clase, es ser fiel a tus ideas. Y tus ideas son más importantes que tu clase. Y esto se lo demostraba Bertrand Russell, por cierto, cuando le contaron la milonga del materialismo histórico a Bertrand Russell en su libro Teoría y Praxis del Bolchevismo, que en español se llamó, creo, Viaje a la Revolución. Comenta, dice, mira, si esto fuera así, los obreros votarían por el sindicalista ateo antes que votar por el patrón cristiano. Pero si son cristianos, van a votar antes por el patrón cristiano que les jode la vida antes que por el sindicalista ateo que quiere mejorar su situación. Porque el determinante no es la economía, el determinante no es la clase, es uno de los tantos elementos que conforman las identidades o los puntos de vista de cada persona. Ser obrero no te convierte en un clon de todos los demás obreros, como si fueran hechos con molde. ¿Qué es lo que veía Marx? Cada obrero tiene una visión religiosa, tiene una visión personal, una visión familiar, una visión del mundo que los rodea, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los gordos, de los feos, de los homosexuales. Y con eso se crea su cosmovisión. Los puntos en los que coinciden nuestras cosmovisiones son los ideales que podemos tener. Pero de un pobre machista a un banquero feminista, me quedo con el banquero feminista. De un pobre deshonesto a un rico honesto, me quedo con el rico honesto. Ya se me va a decir que no hay ricos honestos, pero es otra visión maniquea. Entonces, olvídate de la lucha de clases. Piensa en términos de ideales, de proyectos, de sueños legítimos del mundo que queremos mañana. Porque si haces la lucha de clases, lo que quieres es matar a todos los ricos. Y una vez que matas a todos los ricos, ya arreglaste el mundo. Pues no, se demostró que no. Mira, los mataron en Rusia, los mataron en China, los mataron en Checoslovaquia, los mataron en Rumanía, los mataron en Albania, los mataron en Yugoslavia. Al principio los mataron en Georgia, los mataron en Ucrania. Y entonces ya floreció la igualdad y la riqueza se repartió entre todos. Esto está muy bien. No, no pasó así. No pasó así. Entonces, lo que pasa es que el día que, si mañana o pasado, si SEC te sale con que ya no hay, con que lo de las clases es una bobada, entonces le van a aplaudir, pero porque lo dijo un filósofo y no un youtuber don nadie como soy yo. Eso de las clases se aplica también a la etnia, se aplica a cualquier cosa que sea parte de la política de identidades. Tú tienes que ser de tal manera porque eres homosexual, porque eres de Mazahua, porque eres negro, porque eres mujer. Tienes que ajustarte a un molde clónico. Asumir una identidad colectiva en contra de las demás identidades, que es la esencia fascista de la política de identidades. Me dicen que por ser indígena debo apoyar todo lo que hacen los movimientos indígenas y también a Evo Morales. No, no lo tienes por qué hacer. Si tú, como indígena, tienes una visión del mundo distinta de otro indígena,
te tienes que regir por la visión del mundo que tienes tú. Y si Evo Morales, siendo indígena, es un sujeto que tiene por lo menos acusaciones graves, sería bueno que se enfrentara en un tribunal, no lo vas a defender solo porque es. Esto lo ha hecho la izquierda muchas veces. Ay, como la Unión Soviética es de izquierda, entonces vamos a callarnos lo de los gulags. Y como Mao Zedong es de izquierda, vamos a callarnos el gran salto adelante con sus millones y millones de muertos de hambre y vamos a callarnos la revolución cultural. Y como Ceausescu es de izquierda, pues vamos a callarnos los orfanatos y su locura. Porque Ceausescu era como Elon Musk, decía que había que hacer montones de niños y entonces pues, en pocos lugares estuvo tan prohibido el aborto como en Rumania. Y se daban premios a las mujeres que lanzaban hijos al mundo como ametralladoras. Y luego cuando cayó Ceausescu y vimos los orfanatos que había, porque claro, cuando nacían niños discapacitados, nadie los quería y acababan en unas condiciones. Los orfanatos de Rumanía son uno de los espectáculos más escalofriantes que yo vi en mi vida. Y eran camas y camas con barrotes, donde había 3 y 4 niños absolutamente desprotegidos, desnutridos, sin estimulación alguna para desarrollar su personalidad, su percepción, su cognición, su memoria, nada. Porque había que tener muchos hijos, porque nos estamos despoblando, como dice Elon Musk y otros idiotas. No. Yo tengo una visión moral. Yo creo que la igualdad es fundamental, aceptar la igualdad. Si vienes a defender la desigualdad, puede ser de izquierda, puede ser español, mexicano, culé, irle al Barça, irle a las Fever en fútbol, en baloncesto femenino. Te pueden gustar muchísimo los Beatles, muchísimo, casi tanto como a mí. Pero tú crees en la injusticia, crees en la desigualdad, crees en el sexismo, el racismo, alguna cuestión así, pues voy a estar en contra tuya. Porque lo esencial son los principios. Por eso se llaman principios. Y es por lo que yo estoy siempre y siempre he estado en contra de la política de identidades.